Esperen que voy a minimizar esto. Maite, hablando de rodilla, ¿te mandó Bruno? Ay, sí, no, 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 no. no. Tremendo, Ya me mandó ayer, me mandó hoy. Nada, igual se tremendo. está hecho bolsa, pobre. No, no, impresionante. Sí, Le dije, para un horrible. poco. Sí, sí, yo le dije lo mismo, recién me escribió por WhatsApp. Bueno, ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, 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 ahí. Sí, Bueno, sí se ve. lo primero que voy a hacer es, si quieren hacemos como hombro, les muestro cómo hago yo para ver la rodilla, un poco la anatomía, que eso no se los di en la clase porque se me hacía muy larga, y después vemos algo de patología, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando. Bueno, yo siempre, ahí ven la imagen, ¿no? no, ahí vimos la presentación. Ah, pará. Bueno, esperen porque estoy haciendo algo mal. Ahí, Ahí creo que va, ¿eh? perfecto. Sí, Bueno, ahí va. no soy muy ducha para esto, me dicen cualquier cosa. Bueno, entonces, yo siempre todas las resonancias arranco a verlas por un axial, ¿sí? Entonces, tengo esto que tengo acá es la rótula y esto es la tróclea. La rótula tiene distintas partes. Tenemos la cresta rotuliana y las partes de lo que sería el costado se llama faceta interna, faceta externa. Esto que está gris es el cartílago, ¿sí? Y siempre tiene que tener esta señal. Si yo acá veo una señal hiperintensa, quiere decir que hay una lesión del cartílago. O sea que sería una lesión condral, si es del cartílago, ¿sí? Pero es importante que sepan las partes. Y por otro lado tengo la tróclea, y esto es el surco troclear, esto sería vertiente interna y esto vertiente externa, ¿sí? Entonces, la rótula tiene facetas y la tróclea tiene vertientes. La rótula tiene cresta rotuliana y la tróclea tiene surco troclear. Eso como para empezar a hablar, porque si llega a haber una lesión osteocondral acá, yo tengo que localizarla y decir en qué parte de la rótula está. Así que eso lo tienen que tener claro, ¿sí? Después, otra cosa que yo veo en el axial son los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado, o sea, ¿cómo distingo el ligamento cruzado anterior del posterior? Porque el anterior es mucho más heterogéneo que el posterior. En la clase yo les dije que el ligamento cruzado posterior siempre se ve hipointenso en todas las secuencias y el cruzado anterior tiene un aspecto heterogéneo. Eso más o menos es lo que evalúo en un axial, que en realidad miro todas las estructuras, pero bueno, como para empezar a contarles a ustedes. Y después tengo el coronal y el sagital. Entonces, esto de nuevo es el cruzado anterior, esto que yo tengo acá, que si ustedes lo quieren lo pueden ver en el sagital, pero acuérdense que el sagital no sirve para ver lesiones de cruzado anterior. Y esto que tengo acá es el posterior, que es lo mismo que yo tengo acá. En el coronal además evalúo. Esta es una rodilla izquierda porque yo tengo el peroné de este lado, ¿sí? Entonces, esto va a ser interno y esto es externo. Interno tengo el ligamento colateral medial, que se ve así como una estructura hipointensa, bien hipointensa, finita. Y tengo el menisco interno, ¿sí? Esto que yo veo negro acá es el menisco interno y esto que yo veo negro de este lado es el menisco externo. Entonces, yo lo que hago es, en el sagital voy paneando y voy viendo si hay alguna lesión. Acuérdense que si yo tengo una alteración de la señal en el medio del menisco, pero que no toca ninguna superficie articular, no es una rotura meniscal, ¿sí? Entonces, esto no sería una rotura meniscal, porque fíjense que es una alteración de la señal, pero que pasa por el medio del menisco y que no toca ninguna superficie, y voy paneando, y esto sería el cuerpo del menisco, cuerno anterior, cuerno posterior, ¿sí? Todo esto del menisco interno, porque fíjense que siempre estoy de este lado. Sigo paneando, voy a cruzar el cruzado posterior. Antes de yo cruzar el cruzado posterior, veo esta estructura de acá, que yo se las mencioné en la clase y les dije que acá buscábamos la raíz posterior del menisco interno, ¿sí? Entonces, la estructura que yo tengo justo por delante del cruzado posterior, es la raíz posterior del menisco interno. Y yo la veo bien acá, anclarse bien. Esto es re importante cuando hay roturas de raíces. Después sigo para el otro lado y hago lo mismo con el menisco externo, ¿sí? Tengo el menisco externo, el cuerpo, el cuerno anterior, el cuerno posterior, ¿sí?
Después, en el sagital, lo otro que evalúo es el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano. Esto fíjense que es la grasa de Hoffa. Y en el sagital también lo que presto mucha atención es a ver si tiene o no lesiones osteocondrales. A veces en el coronal pasan más desapercibidas, pero en el sagital las veo bien. Una lesión osteocondral es una lesión que me va a afectar tanto el cartílago como el hueso. Entonces yo sí o sí tengo que ver edema óseo. Este paciente no tiene ninguna, pero yo voy paneando todo y me voy fijando a ver si encuentro alguna lesión osteocondral, tanto en el cóndilo como en el platillo tibial. ¿Sí? Después, del lado externo, yo lo que tengo es el tendón popliteo, que es este de acá, el ligamento colateral lateral, el del bíceps y la cintilla iliotibial. ¿Sí? Esas son todas estructuras que tengo dentro de lo que sería externo. Y del interno tengo el más importante, que es el ligamento colateral medial o el ligamento colateral interno. Bueno, esas son más o menos las secuencias que tenemos que usar para ver la rodilla. También sirve mucho que sea hacer una densidad protónica en sagital, porque acá también veo mucho las lesiones osteocondrales y muchas veces la secuencia saturada miente en lo que es la rotura del menisco y parece que está roto, pero en realidad no. Entonces siempre es mejor chequearla en la densidad protónica. Por eso agregamos esta secuencia, ¿sí? Y se fijan de nuevo y fíjense que ningún menisco está roto. Y se fijan bien que el cartílago esté respetado. Todo esto grisecito que yo veo acá es cartílago, ¿sí? O sea que el cartílago va desde acá a acá. Si yo veo edema acá, nunca puede ser una lesión osteocondral porque yo acá no tengo cartílago, ¿sí? Ustedes tienen que saber exactamente de dónde a dónde se extiende. Fíjense que el cartílago del cóndilo va desde esta punta, lo sigo todo por acá y termina acá. O sea que si yo tengo edema acá, puede ser edema óseo, pero nunca una lesión osteocondral porque no tengo cartílago. Entonces, eso es importante decirlo. Y fijarse bien en qué partes hay cartílago y en qué no, ¿sí? O sea, nunca puedo tener una lesión osteocondral en el medio del hueso porque no tengo cartílago. Siempre tiene que estar asociada a un defecto de condral. Bueno, les voy a mostrar algunos casos. No, primero te voy a explicar, Edu, lo que me dijiste. ¿Estás por ahí? Sí, sí. Mirá, en la rotura de cruzado anterior, este paciente obviamente no lo va a tener porque no tiene roto el cruzado, ¿no? Pero vos fíjate que siempre el cóndilo articula perfectamente con la tibia, ¿sí? Siempre la traslación anterior lo miro en externo, ¿no? Entonces yo trazo una línea de acá a acá, espera, te lo voy a dibujar, así se entiende mejor. Yo lo que hago es trazar una línea de acá a acá, así, y para la traslación, y hago así. ¿Ves que esto me da 5 milímetros? Esto es normal. Sí, Esto es decías que no puede normal. ser mayor a 8, sí. Claro, esto es normal. Cuando yo tengo una traslación anterior de la tibia, lo que pasa es que la tibia se me va para allá. ¿Entendés? Entonces me va a quedar el cóndilo así y la tibia de acá. Acá va a terminar y se va a estar desplazada así. Entonces yo cuando mido de acá a acá a esta línea, me va a dar mucho más. Y a eso se le llama traslación anterior. Perfecto, gracias. ¿Se entendió? Sí, ahí lo entendí. Ahora, si hay una rotura, la vemos, ¿sí? Hay muchas veces que asocian y otras veces que no. La mayoría de las veces está asociada a una traslación anterior de la tibia, ¿sí? Pero no quiere decir que si no la tienes porque no está roto el cruzado, puede estar roto igual. Pero bueno, es un signo indirecto que me hace pensar en rotura. Bueno. Les muestro algunos casitos para ver qué opinan. Este 67 años tiene dolor. Entonces, si ustedes miran esto, ¿no? Este coronal, esto es externo, fíjense que esto es una rodilla izquierda porque tengo el peroné de este lado, entonces esto es externo y esto es interno, ¿sí? ¿Dónde piensan que está la patología? Si miran así. Parece más el cruzado posterior. No mires esta secuencia, porque el cruzado posterior está acá, porque yo te lo estoy mostrando, o sea, depende de cómo te lo muestre. Fíjate el coronal, ¿dónde me decís que está la patología? Si yo te muestro este coronal así, ¿qué te llama la atención, por lo menos? Es meniscal, Del lado sería. derecho. Bien, perfecto. El menisco interno está raro.
O sea, yo acá tengo menisco, fíjense que está bien negro como lo tengo que ver, ¿sí? Bien hipointenso. Acá no tengo menisco. Está como pinzado este espacio, porque hay una disminución del espacio articular, y además el menisco se me está yendo un poquito para afuera, como si estuviera extruido. ¿Ven que esto de ahí es menisco? Y acá no veo bien el menisco, o sea que está roto el menisco. Y si yo les digo qué parte del menisco está roto, fíjense. Fíjense, ahora miren acá, fíjense el externo. Yo lo paneo y voy bien. Fíjense que está alterada la señal, pero que no toca ninguna superficie articular. Entonces esto no es rotura, ¿sí? Es cambio y alino. ¿Se dan cuenta de esa línea blanca que yo tengo ahí en el medio? Sí, sí, se ve. Bien. Sigo, tengo el cruzado anterior que está bien, el cruzado posterior que está perfecto, y a esto acá tengo menisco interno, ¿no? Entonces, el menisco interno está roto, porque fíjense que no tengo cuerpo y no tengo cuerno posterior. ¿Y qué es lo que yo tenía que encontrar adelante del cruzado posterior? La raíz posterior. Perfecto, la raíz posterior. Y fíjense que está toda blanca acá, y si yo la miro acá, está toda alterada. Entonces esto es una rotura, obviamente degenerativa, porque ya tengo cambios degenerativos, pero que me afecta a la raíz posterior. Entonces el menisco se me extruye. Y si yo la miro en un axial, que a veces pasa por el corte y a veces no, fíjense cómo acá yo veo que no tengo menisco. ¿Ven? Esto de acá me coincide con esto de acá. Acá tendría que estar la raíz posterior, ¿sí? Si ustedes se imaginan el menisco en un axial, esto es raíz anterior, cuerpo, cuerno posterior, y esta es la raíz posterior, ¿sí? Y acá está rota. A veces ahora al principio va a ser difícil que lo puedan ver en un axial, después con la práctica les va saliendo, pero fíjense que yo siempre tengo que encontrar la raíz por delante del cruzado posterior. Grábense eso, ¿sí? Y ahí está alterada. Tengo otra para mostrarles que justo me tocó hoy y se las guardé. Esa amiga le pones rotura degenerativa de la raíz posterior del menisco. Le pongo rotura degenerativa del menisco interno, porque está comprometido el cuerpo y el cuerno posterior con compromiso de la raíz. Ah, bien, Y perfecto. ahí con extrusión, ¿sí? Porque siempre que esté comprometida la raíz, el menisco se va a extruir. Siempre. Porque es como que se desprende. Excelente. Fíjense que acá pasa lo mismo. Este también era el menisco interno, ¿sí? Acá les puse la imagen. Fíjense que acá yo tendría que ver hipointenso y veo una alteración de la señal, que es esto. Y cuando yo me paraba en el sagital, no tengo raíz posterior, ¿sí? Entonces esto también es una rotura de la raíz. Las roturas de las raíces son las más difíciles de ver, porque las tenés que ir a buscar, si no a veces vas rápido en el estudio y no las mirás, ¿sí? Pero ustedes traten de localizarse siempre, de verla la raíz delante del cruzado posterior. Entonces ahí ya, si no ven como ese triangulito negro que tendríamos que ver, es que la raíz está rota y se van a fijar en el coronal y en el axial, ¿sí? ¿En esa hay extrusión, Maite? ¿Cómo? ¿Hay extrusión también en ese caso? Siempre que, o sea, la mayoría de las veces que está rota la raíz posterior hay extrusión. Justo en esta imagen no salió porque yo te pañé solamente para que veas la raíz, ¿sí? Porque es un estudio del Argerich y no lo podía descargar. Pero si vos lo mirabas, estaba extruido, ¿sí? Lo que pasa es que yo te tendría que pañar el coronal para que lo puedas ver. Ah, bien. Pero también estaba extruido. Y hay muchas veces que ven un menisco extruido y que no le encuentran la causa y es que está rota la raíz, ¿sí? Entonces, siempre que el menisco esté extruido, fíjense en la raíz. Bueno, les voy a mostrar otro, a ver. Por ejemplo, ¿qué piensan de esto? O sea, primero, ¿qué cortes son? ¿Se dan cuenta? Son 3 cortes distintos. Coronal, sagital medio y la derecha Y axial. axial. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Y qué te llama la atención? Es el Eh, menisco, o sea, yo te digo que esto es interno, o sea, todo lo que estás viendo es interno.
Podría ser una lesión meniscal, o sea, una rotura en asa de balde, Perfecto, muy bien. Claro, porque Espectacular, se ¿sí? da la impresión que fuera como otro ligamento Perfecto, otro cruzado posterior. cruzado posterior. Fíjense que acá da la sensación de que fueran dos cruzados posteriores y que acá tengo una disminución del volumen del menisco y un fragmento que migra hacia el surco intercondilio, ¿sí? Eso es lo característico de la rotura en asa de balde. Perfecto. Después, si yo les digo que este paciente tiene una rotura del cruzado anterior, y esto es interno, Una rotura vertical, Mike, ¿sí? ¿En dónde? como en la zona 3. No tan, o sea, O sea, no como hacia el espacio sub capsular menisco capsular, interno, ujú, como claro. posterior interno. Esto sería, fíjense que el menisco normalmente yo debería terminar, ¿sí? Yo lo debería terminar y yo lo que veo es una rotura longitudinal que va de acá a acá y que me separa el menisco de la cápsula, ¿sí? Estas lesiones sí, son re difíciles de ver y si nosotros no las ponemos en el informe, el traumatólogo por artroscopía no las ve. Entonces, si nosotros no las ponemos, no las va a buscar, ¿sí? Y no va a reparar el menisco, porque él, cuando opera el cruzado anterior, no puede darse cuenta si está roto o no a este nivel el menisco. Entonces, hay que prestar atención cuando nosotras los hacemos. Fíjense que siempre que esté roto el cruzado anterior, tengo que buscar si hay una asociación o no con una rotura menisco-capsular interna, ¿sí? Y fíjense que acá tengo una rotura longitudinal, porque va de superficie articular inferior a superior, que me separa el menisco de la cápsula, ¿sí? Y esto, ¿se acuerdan cómo se llamaba? no era de ramp. Perfecto, lesión de ramp, ¿sí? Muy bien, que sería esto de acá y esto de acá, ¿sí? Muy bien. Después, ¿esto qué les parece? Que el menisco se desplazó hacia la región femoral. Perfecto, muy bien. Esto generalmente se da por roturas horizontales y lo que hace el menisco es como hacer un flap, ¿sí? Y migra hacia este espacio y se dice con fragmento desplazado hacia el espacio menisco femoral, ¿sí? Y si es para este lado, sería menisco tibial. Perfecto. Fíjense que acá también se ve. Esperen, les voy a mostrar primero otros casos y ahora volvemos a eso. Por ejemplo, Qué hermosas rezos esas que mostraste. sí, y son de acá, ¿eh? Maite, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Em, Tanto la rotura longitudinal como la radial, ambas son completas, o sea, ambas contactan con las dos superficies articulares. No, pueden ser las dos, mira, las dos pueden ser de esta clasificación que yo les había mostrado acá, pero que la busque de nuevo. La de Isacos. Claro, pero puede ser, las dos pueden ser así, parciales o completas, ¿sí? Esta, fíjense que esto es completo, ¿no? Ah, ustedes acuérdense que la longitudinal de la radial se diferencian por la zona del menisco que va a afectar, pero en realidad las dos son longitudinales, ¿sí? Claro, y a su vez Solamente, necesitas el axial para diferenciar entre ambas. total, eso es espectacular. Y esta, fíjate que es completa porque me afecta la superficie articular superior e inferior y es longitudinal, pero fíjate que esta me afecta solamente la inferior y acá no me afecta, entonces es parcial, ¿sí? Igual esto en el informe no se describe. No se describe en CEMIC y yo en el italiano tampoco lo hacía y en los videos que estuve viendo tampoco lo describen, ¿sí? Es solamente como para dar como un concepto de la clasificación y porque está en la clasificación de Isacos, se los mostré, pero en realidad no se pone si es parcial o completa, solamente se pone qué tipo de rotura es, ¿sí? Pero todas las roturas pueden ser parciales o completas, sea el patrón de rotura que tenga. O sea, cualquiera puede ser parcial o completa, Ah, bien, gracias. ¿sí? No, de nada. Ustedes pregúntenme lo que quieran, ¿eh? Bueno, por ejemplo, este paciente decía, tiene 70 años y dice solamente gonalgia, ¿sí? Le español coronal. Yo lo que quiero que me digan es qué opinan de este cruzado anterior.
Se ve engrosado. Sí, ¿qué más? Mm, o- mm, no sé. O sea, no me parece que estuviese roto, Perfecto. ¿Qué pero te sí lo veo parece? engrosado. Perfecto. ¿Y te llama algo más la Em, atención, además de que está engrosado? no sé si la señal. Sí, ¿qué te parece? Mm, ay, no sé cómo describirlo. Sé que lo viste en la clase, no me acuerdo. No importa, ¿pero lo ves más negro o más blanco de lo No, normal? lo veo más blanco. Perfecto, más blanco. Entonces, te lo ves más blanco, pero no te parece que esté roto. Exacto, no me parece que esté roso, sino Perfecto, engrosado y más blanco. perfecto. Es lo que tenés que saber y ahora tenés que decirme cómo se llama eso. O cualquiera que la quiera ayudar. Degeneración mucoide. Perfecto. Es una Eso. degeneración mucoide, ¿sí? Fíjense que a veces esto se confunde con roturas, pero hay que ver bien la edad del paciente. Tiene 70 años, el ligamento cruzado anterior está muy grueso, muy blanco, que llama mucho la atención. Esto es una típica degeneración mucoide, ¿sí? En una secuencia saturada lo veo muy blanco, y si yo pongo otra que es densidad protónica, fíjense que está muy grueso, ¿sí? Esta es la típica degeneración mucoide del cruzado anterior. Muy bien. Bueno. A ver si es esta la que les quiero mostrar. Bueno, les voy a mostrar esta primero. ¿A quién le llama algo la atención de esta resonancia? Maite, no sé, veo como un cambio de señal en los ligamentos colaterales del lado, bueno, el ligamento colateral del lado, espérate, medial. Perfecto, muy bien. ¿Y qué te parece que es entonces? ¿Qué más? O sea, además de un cambio de señal, ¿qué le ves que tiene? Como todo edema, ¿no? Ahí. Perfecto, todo edema alrededor, ¿sí? ¿Y entonces qué piensan que es? Maite, el menisco no está comprometido ahí, ¿no? El menisco, no. Fíjate que son cambios de señal, solamente lo que tiene. ¿Puede ser una rotura Me pareció. del ligamento? No sé. Claro, Tendinosis, ¿no? Em, esperen. Primero les espera. voy a decir algo. El ligamento nunca puede tener tendinosis, ¿sí? O Ay, sea, sí. el tendón, no, igual está bueno aclararlo, ¿eh? El Sí, sí. tendón, si está alterada la señal de un tendón, se llama tendinosis. Y otra cosa que puede tener el tendón es líquido en la vaina, y eso es tenosinovitis, ¿sí? Eso es patología del tendón por un lado. Ahora, el ligamento lo que tiene son roturas, ¿sí? O lo que se llaman también lesiones. Yo solamente uso el término rotura cuando le pongo rotura completa, ¿sí? Porque lo que voy a decir es voy a medir un gap y voy a poner de dónde a dónde va el gap y cuánto es la distancia de esa rotura, ¿sí? Si no, uso la palabra lesión, no uso la palabra rotura, en ligamentos. Y lo que sí hago es describir si la lesión es de bajo grado o de alto grado, ¿sí? Acuérdense que yo en la clase les mostré, cuando les hablé del ligamento colateral medial, les dije que podía ser grado 1 si solamente tenía edema alrededor, grado 2 cuando estaba alterada la señal y también tenía edema, y grado 3 cuando ya había un trayecto tortuoso, ¿sí? En realidad, en los informes no se describe grado 1, grado 2 o grado 3, directamente se hace un descriptivo de la lesión y se escribe si es una lesión parcial, de bajo grado, de alto grado o una rotura completa, ¿sí? Entonces, cuando no es rotura completa, uso la palabra lesión. Eh, entonces, en este caso yo lo que pondría es que hay un engrosamiento con alteración de la señal del ligamento colateral medial con marcado edema periligamentario que se vincula a una lesión parcial de alto grado.
¿sí? De alto grado o de bajo grado se van a ir dando cuenta a medida que vayan haciendo resonancias y que se den cuenta si está alterado un poquito más o un poquito menos. Es como un poco subjetivo, ¿sí? Pero esto es de alto grado. Fíjense que acá, o sea, yo tengo el colateral medial acá, que es muy fácil verlo en el coronal, pero también lo tienen que ver en el axial, que es esto negro que yo veo acá, ¿ven? Esto de ahí. Entonces, fíjense cómo se va alterando toda la señal, ¿sí? Sobre todo de las fibras anteriores y proximales, que son las que más se lesionan, ¿sí? Fíjense que acá las posteriores están bien y acá las anteriores están mal. Pero bueno, hay que darse cuenta de eso, ¿sí? Que está lesionado eso. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto que yo tengo acá? Eso y eso. Vuelve a señalar, May, porfa. Esto y esto. Puede ser una solución de continuidad en el platillo tibial. No. Una lesión osteocondral. Perfecto, es Hola. una lesión osteocondral, ¿sí? Fíjense que está afectada la señal del cartílago y del hueso. Esto tiene que estar clarísimo porque además en todas las resonancias de músculo esquelético pueden existir lesiones osteocondrales en cualquier parte, literalmente hablando, ¿sí? Entonces, si yo tengo lesionado el cartílago y el hueso por debajo, es una lesión osteocondral. Y si el paciente tiene menos de 45 años, yo tengo que medir esa lesión, ¿sí? Porque para hacerlo un trasplante de cartílago hay que saber cuánto mide la lesión, ¿sí? Entonces es importante que lo reconozcan. Muy bien. Bueno, este chico de 25 años que estaba jugando al fútbol. Entonces, esta parte de la rótula, ¿cómo se llama? ¿Están ahí? Ese es el cartílago articular, ¿no? Bien, esto es el cartílago, pero esta parte se llama cresta, Ok. ¿sí? Esto se llama faceta externa y esto faceta interna, ¿sí? Ahora, en la próxima clase les voy a dar esto, pero quiero que se lo vayan aprendiendo porque es re importante que lo sepan. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de esta resonancia? Si yo se las muestro así en el axial. No sé si hay aumento del líquido articular. Perfecto, me encantó. Hay aumento del líquido articular. Muy bien, sigo. Y los signos de edema óseo también. Perfecto, signo de edema óseo. ¿Qué les parece esto de acá? Parece que hubiera como una fractura ahí. Lesión osteocondral, ¿no? No, no sé quién dijo, parece que tuviera una fractura y es exactamente eso lo que quería que dijeran, ¿sí? Tiene una fractura acá. O sea, fíjense que acá tengo un trazo lineal hipointenso en el T1, o sea, en el T1, y acá tengo mucho edema. Esto es una fractura, perfecto. Ahora, si yo te muestro este sagital por el edema y la disposición del edema, ¿qué es lo que tienen que sospechar? Que se haya roto algo. ¿Y Rotura qué? del ligamento cruzado anterior. Ligamento Sí, cruzado. Perfecto. del LCA. Ligamento cruzado anterior. Muy bien.
Maite, una pregunta. Ahí, bueno, ahí no afectaría también los platillos tibiales, lo que usualmente uno le dice fractura de platillos tibiales, ¿no? Claro, por eso está fracturado el platillo tibial. Acá está fracturado. Ok, ok. Fíjate que tiene muchísimo edema en el peroné y edema en todos los cóndilos, ¿sí? Y el cruzado anterior, por ejemplo, si lo ven acá, ¿qué me pueden decir? Ahí cambió la Tiene señal. una señal que no es tan bonita. Bien, cambió la señal y en el contexto de todo esto claramente está roto, ¿sí? Por más de que acá no lo vea bien, porque acá como que genera duda, pero usted lo tiene que ver en todas partes y con la cantidad de edema que tiene acá, este cruzado anterior está roto, ¿sí? Mai, ¿ahí le mides algún gap en ese o no? No, gap no se le mide nunca al cruzado anterior, ¿sí? Solamente se dice que está roto. Fíjate que este tiene traslación anterior de la tibia, porque yo mido de acá a acá Sí, eso te iba a preguntar. y mido de acá a acá y me da 14. ¿Entendés? Que la tibia se me desplaza hacia anterior. Entonces esto sí tiene traslación anterior. Entonces esto tengo un montón de signos indirectos que también me dicen que el cruzado anterior está roto, ¿sí? Si yo les pongo este sagital acá, en la rotura del cruzado anterior, ¿qué otra lesión ligamentaria tenía que buscar? La de los colaterales. Bien, pero sobre todo, ¿qué colateral? Espérame, cuando se va, el medial. Perfecto, el medial. ¿Y qué te parece? Es que no sé, lo veo como heterogéneo, como si Perfecto. tuviera- Entonces, vos el ligamento colateral no lo ves hipointenso y está lesionado, ¿sí? Ujú. Eso es lo que quiero que entiendan, que si ustedes no lo ven hipointenso normal, fíjate que acá yo lo veo normal, pero yo lo paneo un poquito y me voy a las fibras anteriores y ya empiezo a ver todo heterogéneo. Entonces, esto está lesionado, ¿sí? Entonces se describe como alteración de la señal del ligamento, de las fibras del ligamento colateral medial con edema periligamentario vinculable a lesión parcial, ¿sí? Son todas cosas que se asocian. Obviamente que este paciente, además de todo eso, tenía, mira, fíjense la fractura que tiene acá, tiene una fractura de la espina, o sea, estaba hecho bolsa, pobre chico, se recontra lastimó, pero bueno, se los puse para que vean lo del cruzado y para que vean la fractura, ¿sí? La fractura, fíjense que acá la veo bien hipointensa y acá muchísimo edema, ¿sí? Y tiene como unos niveles el líquido, ¿no? Como una Sí, hemartrosis. viste como hemartrosis, Tremendo. se los voy a mostrar. Fíjense, O lipohemartrosis, inclusive. sí, no, es lipohemartrosis, sí. Tremendo. Fíjense el nivel que me hace acá el líquido. ¿Ven? Que está blanco y acá un poco cambia de color. ¿Se dan cuenta? Sí, Sí, en realidad sería hemartrosis, porque el lipo no tengo el nivel grasa. Bueno, si no están entendiendo nada, me avisan, ¿eh? Les muestro unos casitos más y... A esa de recién ponerle habría que buscarle lo de lo menisco capsular. Sí, habría que buscárselo, no lo tenían, por eso no se los Bien, mostré, pero hay que bien, bien. buscárselo. Bueno, ahora, de en este, ¿qué piensan? Por ejemplo, esto de Fue acá, ¿qué como piensan todo que es? edema ahí, como ¿Qué todo piensan que edema. es, qué piensan que es esto? Ahí parece una fractura ahí. Perfecto, tiene una fracturita, ¿sí? Todo Fíjense que como siempre, edema. Sí. claro, siempre se ve como una línea hipointensa y yo veo todo el edema alrededor en la otra secuencia que me muestra el edema. Perfecto. Ahora, olvídate de este compartimiento y andate al externo. ¿Qué te pensás que tiene?
Tiene una rotura también del ligamento colateral. Lateral, sí, está roto. Perfecto. Perfecto, sí. ¿Ven? Está demasiado alterado todo lo que es el complejo posterolateral de la rodilla. Vieron que yo les mencioné en la clase que tiene un montón de estructuras. Fíjense que está toda alterada la señal del ligamento, ¿sí? Y que si yo la miro en el axial, siempre hay que mirar en el axial, el ligamento es este y tiene una marcada alteración de la señal. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que quería que vieran. Ay, no sé por qué no me salta este, a ver. Bueno, ¿qué opinan de esta resonancia? El español coronal primero. ¿Qué le llama la atención? El menisco interno me llama la atención. Parece que ahí, Perfecto. justo cuando pasaste, veo Veo una el menisco línea interno. sí, hiperintensa. Es Bien. como ¿Y horizontal. horizontal cuál te parece? No, la del menisco. Sí, pero ¿cuál horizontal? Porque esta yo la veo Ah, horizontal. es el cuerno posterior es el que está afectado. Sí, perfecto. Y acá yo la veo horizontal, tenés razón, pero también acá yo veo una vertical. Sí, sí, Mirá. así es. Exactamente, se ha ido todo. Entonces, ¿qué tipo de rotura sería? Y ya sería que se convierte en compleja, ¿no? Perfecto, compleja porque asocia dos tipos de rotura, la horizontal y la Claro. longitudinal, ¿sí? Exacto. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece el cruzado anterior? Está roto, Mai. Está Porque roto. sí tiene una alteración de la señal. Perfecto, tiene una alteración de la señal y además fíjense que yo en el oblicuo veo como todo medio irregular el cruzado anterior, ¿sí? Lo veo un poco irregular y con alteración de la señal, o sea que está roto, ¿sí? Esto es una lesión parcial, es la que se conocería como de bajo grado. Fíjense que acá, si yo quiero ver si tiene traslación anterior o no de la tibia, no va a tener, ¿sí? Que casi no tiene ni edema de la contusión osteocondral, porque es de muy bajo grado la lesión que se hizo, ¿sí? Pero igualmente está roto, tiene una lesión parcial. Y fíjense que el colateral medial, que es el que generalmente se lesiona, está perfecto. ¿Ven que este sí se ve hipointenso? O Sí, sea que sí, lo tal que cual. hizo Sí, fue Mike. una lesión del cruzado anterior con una rotura compleja del menisco, ¿sí? Bueno, después, con respecto a lo de la plastia del cruzado anterior, ¿qué les parece esta? Que está muy vertical, porque, bueno, según lo que explicabas, debería estar a las 2 o a las 10. No, Y este pero pero pará, esto es un oblicuo, ¿eh? Ah, ok, No perdón. es un coronal. O sea, los tornillos y los túneles están bien. Ok. Es como la Fíjense, señal, May, no se ve totalmente hipo. sí, pero en Eh, realidad eso, acuérdense que hay que ver o cuánto bueno, tiempo sí, de cirugía depende. tiene, ¿sí? Ujú. Ustedes fíjense que si yo, cuando está roto, se re dan cuenta que está roto. Si no, yo puedo seguir bien el trayecto de todo, ¿sí? Fíjense que acá yo lo sigo perfecto y acá lo sigo perfecto, ¿sí? May, pero vos también nos decías que teníamos que consultar cuándo más o menos se hizo la cirugía. Por eso, si es después de los 2 años, yo sí o sí esto lo tengo que ver totalmente hipointenso y después cuando vea más ejemplos en el hospital se los voy mandando, ¿sí? Pero esta plastia está bien, ¿sí? No, no es que está rota, pero lo ideal es ver el tiempo de la cirugía, ¿sí? O sea, sí o sí tienen que saber porque tienen que ver si está heterogéneo por el tiempo de la cirugía o porque empieza a romperse la plastia. Y bueno, y esta es la que les mostré de la rotura de la raíz. Fíjense que está la rotura acá y está acá, ¿sí? Creo que lo que más tienen que quedarse de esta clase es obviamente las roturas meniscales y la rotura del cruzado anterior y del colateral medial. La del cruzado posterior es muy poco frecuente de ver.
Y la del colateral lateral, la verdad es que también, solamente cuando se lesiona el complejo posterolateral de la rodilla, ¿sí? Si no, la verdad es que no es tan frecuente. Traté de hacérselo lo más resumido posible, tampoco los quería aburrir mucho con la clase y dándoles 800 ejemplos. No sé si les quedó alguna duda de algo puntual. Creo que la clase me extendí demasiado, pero traté de ser bastante, o sea, de ir al detalle y explicarles todo. Después por ahí en el práctico trato de mostrarles los casos más representativos, pero si les muestro un ejemplo cada uno, como que no termina más. Por eso quiero saber qué opinan. No, a mí me gustó, la verdad. A mí también, May, gracias. Bueno, de nada. Hay unos videos que están muy buenos de rodilla, eh, que yo me guié bastante de ahí para hacerles la clase, yo siento que lo explica mucho mejor de lo que le expliqué yo. Se llama Cerezal, Luis Cerezal, el hombre que lo explica. Eh, por ahí va un poco mucho más al detalle, pero bueno, está bueno por si lo quieren ver y lo quieren, nada, repasar, ¿sí? Sobre todo saber bien los tipos de rotura que existen y después es práctica el ir, nada, repasando y darse cuenta de eso, ¿sí? Otra cosa que no les mostré ejemplos es lo del menisco discoide, esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Y lo de la variante anatómica de esta ondulación que se genera en el menisco, que no es rotura. Porque estos hay varios, yo he visto varios, y es todo variante anatómica, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa igual me van consultando. May, una pregunta, ¿de las roturas de los meniscos con las que más te encuentras la de tipo horizontal o...? No, la verdad es que todas. La rotura degenerativa horizontal es la más frecuente en personas grandes. Entonces esa la veo un montón, pero en personas jóvenes generalmente son longitudinales, ¿sí? Y se afecta sobre todo el menisco externo antes que el interno. O sea, lo más frecuente de todo es que se rompa el cuerno posterior del menisco interno, ¿sí? Porque es la degenerativa más común. Pero si cualquiera de nosotros se rompe la rodilla, seguramente nos vamos a romper el menisco externo, ¿sí? Ok. Así que bueno, cualquier cosa me consultan igual, no tengo drama. Gracias, May. Muchas gracias, Besitos, May. chau, chau, que tengan lindo día.